nos mencionaron de este terreno, que en ese momento no era terreno, era un monte de acacio negro con unas espinas impresionantes. Una casa rodante costaba unos 80.000, 90.000 pesos. Nosotros no teníamos ese dinero. Y la armamos nosotros sin saber nada de casa rodante. Y entramos. ¿Sí? Permiso. ¿Hay alguien acá? En ese momento lo pagamos 3.000 pesos. Esto parece un container a simple vista, pero no lo es. Por eso el interés. Claro, en ese momento un container costaba 2.000, 2.500 dólares. Me puse a buscar una caja de camión grande y apareció esta caja. Esto es una caja de camión. Compramos las cosas sin plata porque no la teníamos. No teníamos la plata de la rodante, no teníamos la plata del primer terreno, no teníamos la plata del furgón, no teníamos la plata del segundo terreno. Pero bueno, te tenés que tirar a la pileta. Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Este video es un video especial porque les voy a presentar al artífice, al que tiene la creatividad que diseñó todas las cosas que yo fui después implementando y haciéndolo a mi gusto, a nuestro gusto, con Cande en nuestro proyecto rural. Que si no vieron anteriormente pueden ver los videos anteriores donde les voy contando nuestros progresos. Pero este video no se trata de nosotros, sino de la vida y los proyectos de mi papá, que por ahí en algunos videos ya lo conocieron, pero este video va a ser específicamente de él y de su pareja y cómo fueron diseñando las distintas ideas locas que se les fueron ocurriendo. A algunos ya les parece algo especial, el baño que tenemos ahí en Goin, el baño redondo que hicimos con un silo, pero acá van a haber ideas más locas y que tal vez les sirvan de inspiración o no sé, como un punto de partida para animarse a probar diferentes alternativas para crear su propia vivienda. Así que bueno, empecemos. De esta creación les vamos a hablar en un rato, pero quédense hasta el final, vamos a empezar por el principio. Así que bueno, pa, contame cómo es tu relación con el tema de la casa propia. Hola a todos, gracias por ver este video. Nosotros con Cari, que es mi pareja, teníamos distintos sueños. Siempre el común denominador es la falta de plata. Y lo que siempre queríamos era tratar de alquilar una casa quinta para poder estar los 3 meses de verano. Nunca pudimos hacer eso. Entonces, como muchos de ustedes, yo también dependo de mi trabajo y bueno, llegamos hace 10 años a Carmen de Areco. Después de llegar un 31 de diciembre con Cari, pasaron varios años, hicimos muchos amigos. Así fue que uno sueña con tener su terreno, su casa propia, y todo se hace muy cuesta arriba. Un día visitando a nuestros vecinos, que estaban casi estrenando su casa, surgió la pregunta que todos hacemos: ¿cuánto cuesta un terreno? Y bueno, ellos nos mencionaron de este terreno, que en ese momento no era terreno, era un monte de acacio negro con unas espinas impresionantes, que yo terminé en el hospital porque me pinché con una y me había paralizado la mano. Justamente hablamos con el que era el dueño de este terreno, que también era familiar de nuestros amigos, así que un gran abrazo para el Colo, para Maca y para Enzo, que fueron los que nos brindaron su amistad desde el primer momento. Todo esto era monte, no se veía nada. Sacar las medidas era complicado porque, como les dije, esa planta tiene unos pinchos muy importantes. Y bueno, llamamos gente muy vaquiana, muy asidua a la deforestación. Se limpió todo el terreno, trajimos 3 camiones de tierra para emparejar, todo a pala con Cari, todo lo hicimos. Y después metimos nuestra casa rodante. No es la casa rodante que todos conocemos, la deseábamos con Cari hacía un montón. Y claro, no teníamos tampoco la plata para una casa rodante en ese momento. En esos años, una casa rodante, que te estoy hablando hace 7, 8 años, costaba unos 80.000, 90.000 pesos. Nosotros no teníamos ese dinero. Y la compramos casi sin plata.
Compramos el proyecto que alguien dejó de lado. Compramos la estructura con las chapas, con las puertas, con las ventanas, con todo. Y la armamos nosotros sin saber nada de casas rodantes. Pero para eso tuvimos que ir a ver fábricas de casas rodantes. Gente que vendía una casa rodante, nos parábamos para chusmearla. Y de ahí sacábamos ideas. La hicimos en 6 fines de semana. Le pusimos la electricidad, el gas, la aislación, que es importantísimo. Y cuando la sacamos a la ruta, bueno, fue todo una celebración porque era algo que lo hicimos con nuestras propias manos. De ese proyecto que pagamos 15.000 pesos, que se pagó en cuotas también, porque el dinero no lo teníamos, no estaba tal monto. Y bueno, cuando pusimos los tubos acá en el terreno, porque había un zanjón, pudimos ingresarla y ponerla acá, adentro de nuestro terreno. Este era el lugar donde pusimos, es el lugar donde pusimos la rodante. Y acá pedimos la luz, pedimos internet, al poco tiempo nos conectaron el agua, la cloaca, y todo eso eran grandes avances para nosotros. El pueblo nos recibió muy bien, a la gente le daba simpatía ver un terreno limpio con una casa rodante sola en el medio de la nada. Ni entrada había, tranquila, nada. No había alambrado, no había nada. Y en esto también hago un punto especial. Comenzó la pandemia y después de la pandemia vino la cuarentena. Nosotros nos fuimos en una ocasión a nuestros domicilios más cerca de Capital, y ahí pasaron 5 meses para volver. Volvemos a lo mismo. Estaba este terreno solo, todo lo demás era monte, no había alambrado, no había nada que delimitara todo. Para muchos de ustedes saben que eso es una situación de inseguridad terrible. Nosotros no dejamos de preocuparnos, sabemos. Pero cuando volvimos a los 5 meses, estaba la casa rodante, estaban las bicicletas, el disco, la parrilla, todo lo que había quedado afuera quedaba intacto. Carmen de Areco es así, te recibe bien, la gente es muy educada. Y fue el motivo principal por el cual nosotros elegimos establecernos acá. Acá nos mudamos con la casa rodante, hicimos todas las conexiones, como les decíamos recién. No teníamos baño, así que cada vez que estábamos acá armábamos una carpa comedor, poníamos el inodoro químico dentro y nos duchábamos adentro de un tambor de 200 litros cortado por la mitad. Era divertido, era anecdótico, no sé qué palabra ponerle, pero era nuestro terreno en nuestra casita rodante y estábamos muy felices. Habíamos hecho un deck de pallet, un toldo, una pérgola, ese toldo se convirtió en pérgola y tiempito después pudimos hacer el baño. Vino gente con un poco de conocimiento y Cari había encontrado esto, que es un tanque de agua de 5.000 litros. Solamente había que adaptarlo a la altura que nosotros necesitábamos y hacer las conexiones. Acá está la supercreación. La puerta es la misma chapa. La recortamos, Cari me dio las ideas de que primero ponerle las bisagras para que no se desencuadrara. Y lo adaptamos a... Acá está la paredcita para levantarlo un poco, que está arriba de, ¿cómo se llama? Una platea. Una platea, o sea, que está bastante alto, digamos. Y entramos. ¿Sí? Permiso. ¿Hay alguien acá? Así que le pusimos el inodoro, la piletita con agua. Esa. Con buena presión de agua. Sí, está buenísimo. El tanquecito de agua, la ducha eléctrica. Ahí está. Obviamente faltaron cosas, pero... La piletita acá abajo. Bien, mueblecito. En ese momento lo pagamos 3.000 pesos. Como si hoy te dijera 15.000. La realidad que fue una pegada. Hoy está casi en desuso. Pero bueno, la verdad que
Cuando hacía frío había que venir al baño y cuando hacía calor se transpiraba bastante. Bueno, bienvenida a La Gruñona, Cari. Bueno, ahora cuéntame un poquito de esta creación única. Bueno, fue loco porque la casa rodante nos había resguardado por 1 año y medio, un montón. En ese proceso también adoptamos 2 perritos de acá de Carmen, que son nuestra gran compañía. Y después empezó a proyectarse otra idea, que era utilizar un container, como ya todos sabemos que se pueden reutilizar, y en ese momento era difícil conseguirlo. Hasta nos habían ilusionado con que a la semana siguiente de una contratación que habíamos hecho la íbamos a tener, y eso nunca pasó. Pero eso fue porque justo habíamos salido de pandemia y nos encontraban container. Claro. Por eso no fuimos al container. Esto parece un container a simple vista, pero no lo es. Por eso el interés. Claro, en ese momento un container costaba $2.000, $2.500. Me puse a buscar una caja de camión grande y apareció esta caja. Esto es una caja de camión de los años 50 y en ese momento la pagamos 80.000 pesos. ¿Cuántos dólares eran? Y en ese momento serían $800, $700, una cosa así. O sea, una era algo cuarta muy parte. barato, claro, un container estaba 2.500. Claro. Era muy poco. Llena de mugre, llena de mugre y llena de cachivaches. La pudimos traer y entonces, al tener el espacio que nosotros necesitábamos, se convocó a electricistas, a herreros, 2 grúas que se necesitaron para poderla poner sobre las 18, ¿cómo se diría? Patas. Columnas, sí, o patas. Ahí, la familia completa. Vení. Pero sin mí. ¿Viste? Dale, papá. Ahí está. Ahí está. Los miembros de Ahí la están casa. Los hermanitos. Los adoptados. Bueno, Vamos a ver. entrar a lo que fue... Esto fue nuestra casita durante otro año y medio y la verdad que la hicimos con mucho amor, con muchas ganas y con poca plata. Sobre todo. Sobre todo. Ya veo que acá está el buche, digamos. Claro, Este es el buche del tráiler, de la caja, de la caja. donde Ahí está. antiguamente Tiene 2 los luces. choferes, los camioneros, utilizaban este espacio para dormir. Entonces, ¿qué mejor espacio para nosotros utilizarlo como dormi? Claro. Y bueno, obviamente se le hizo todo un revestimiento y una aislación muy importante. Igual que el piso, igual que las paredes. Esto es PVC, con fibra de vidrio. Claro. Arriba tiene todo entablonado con telgopor de alta densidad. Y acá había, bueno, Cari ahora les va a comentar cómo estaba la distribución de las cosas. A ver. Bueno, acá teníamos el sillón, donde usábamos de living, porque teníamos acá la televisión. Claro, ahí está tele, ahí el está soporte. el soporte. Acá tenemos la mesa, usamos de cocina. Bueno. Todavía está. Y acá tenemos el sector de la cocina. Que se aprovecharon las puertas. Se aprovecharon. Claro, esto no es parte. No, esto no era parte de la caja, era 2 puertas que se abrieron y se ganó 1,20 m, ¿no? 1,20 m. 1,20 m para hacer la cocina. O sea que lo pasaron de 6 metros. De 6,60 m llegamos a 7, casi 8 metros. Con el buche. No, ahí tenés 1,30 m más con el buche. Está bien. Y O sea, llegamos 9 metros. casi, sí, 9 metros y pico. Ah, bien, en total. En total. Acá estamos en el aire. Claro. Acá hay fenólico y los postes que se colocaron. Claro. Madera nomás. Sí. Bueno, y teníamos un desayunador en casa que lo convertimos en mesada para poner la pileta. Compramos una canillita eléctrica que nos da el agua caliente. Está buena esa.
Y este era el mostrador del local que teníamos. Y lo trajimos también para usarlo como mesada y para guardar cosas. Re bien. Así que bueno, y acá estuvimos 1 año y medio. Claro, viviendo. 1 año y medio más. O sea, que acá cumplimos 3 años. 3 años. Exacto. Pero cabe mencionar, nosotros hicimos todo sin plata o con muy poquita plata. ¿Por qué? Porque este desayunador está hecho todo con pallet. Claro. Y esta mesita está hecho con algo que se llama madera sucia, que es la madera que todavía contiene la corteza y se vende por muy poquito dinero en los aserraderos para ser quemada en las panaderías. Así que, y acá tuvimos una inversión, recordemos que 80.000 habíamos pagado, 80.000 pesos habíamos pagado el furgón, y en total invertimos 450.000 pesos de ese momento, que serían unos $1.500. En total, $1.500 Sí. la casa propia. Sí, la casa propia. Qué bueno, ahora está bastante desocupada, pero Sí. yo conocí el proceso, lo vi a pleno... ¿Cómo se llama? Inicio. Lo vi a pleno inicio y también en su furor. Y recuerdo que para mí era perfecto, que no necesitabas una casa más grande ni nada. O sea, yo soñábamos con Cande con tener algo así, como cuando estaba con el sillón y todo. Soñamos con tener algo así algún día. O sea, ahora le falta el sillón, le faltan algunas cosas por el otro proyecto que ahora vamos a ver. Pero la verdad que para mí, y supongo que para mucha gente, ya tener esto ya es proyecto Es un montón. terminado. Lo último que agregamos fue la La galería. galería. Sí. Porque acá cuando llueve, llueve. Claro. Así que el auto necesitaba estar a resguardo también. Acá estamos bajando porque toda la casita está a 40 centímetros de altura para corresponder al desnivel del terreno. Entonces, para ponerle un poquito de onda, pusimos estos durmientes. Abajo es todo tierra, es la tierra colorada con la que veníamos rellenando todo. Y bueno, nos gustó cómo quedó. Y como último proceso de esta casita fue hacer la galería. Ahí está el techo y la galería. A nosotros siempre nos interesó aprovechar todo lo que se podía. Ahora, bueno, obviamente ya está en desuso, pero tenemos que acomodarlo un poco. Fue garage, fue todo en los Fue últimos garage. tiempos. Acá se hicieron reuniones de fin de año. Sí. Pero en su apogeo era un lugar muy lindo y muy cuidado. Y el techo está hermoso. El aluminio está al revés. Está al revés. Pequeños detalles. Sí. Eso fue un error mío que le dije a la gente que lo estaba colocando que lo pusiera así por una cuestión estética y me equivoqué mal. Pero bueno, todo se aprende, chicos. Todo se Bueno, aprende. ya se va a acomodar y la vamos a volver a utilizar. Tal vez la podamos alquilar o algo como casita Sí, de fin de también, semana. teníamos pensado. Está dentro de alquilar. la idea. Sí. Pero bueno, acá quedó terminado, digamos, el proyecto del container. Sí, acá se terminó, lo estrenamos y apareció una gran oportunidad. Estábamos estrenando la casita container y surgió la oportunidad de comprar el terreno de al lado. ¿Cuánto, Es este. ¿Cuánto miden los dos terrenos? El primer terreno mide 13 metros y en ese momento, pasado a dólares para que tengan una relación, costó $11.500. Todo No, financiado. perdón, es al revés. Costó $3.800. $3.800. Y en el terreno que estamos parados ahora, que también recuerdan que estaba lleno de acacio negro, Sí. era todo monte, este tiene 2 metros menos, tiene 11 de ancho por 35. Los dos tienen 35. Los dos tienen 35. Y este fue el que costó $11.500 en ese momento. En ese momento. Y el primero 3.800. 3.800. Todo financiado. Todo financiado en pesos y sin interés. Por Una eso locura. quiero recalcar, cuando yo dije hace unos minutos atrás, que compramos las cosas sin plata, porque no la teníamos. No teníamos la plata de la rodante, no teníamos la plata del primer terreno, no teníamos la plata del furgón, no teníamos la plata del segundo terreno. Pero bueno,
te tenés que tirar a la pileta. Y siempre que tu compañera te pueda estar ayudando, incentivando, que los dos estén tirando para el mismo lado, eso es fundamental, gente. No hay otra manera de hacer las cosas. La mayoría de nosotros dependemos de un trabajo. El mío no es muy distinto al de cualquiera. Y administrándose, las cosas se logran. Hay que creérselas. Y acá está el fogoncito. Bien. La otra versión de cómo se puede hacer. Ahí está. Qué lindo fogón. Igual se viene un nuevo diseño, ¿no? Sí. En la brevedad, Facu nos va a hacer el fogón. Va a venir a Esto hacer... ya está grabado, ya está documentado, gente. Ustedes ya saben, Facu no va a hacer el fogón como el de él. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué se siente tener casa propia ahora, después de tantos años? Es un logro terrible. Acá, obviamente, que había que tener un poco de plata para hacerla. Pero cuando empezó la idea, yo le dije a Cari, sí, que si la íbamos a hacer, había que terminarla. Aunque estuviéramos ahorros todo el año, había que terminarla. No quería tener la sensación de no haber concluido algo que era el mayor deseo. Como les dije al principio, nuestro sueño era alquilar una casa quinta 3 meses al año. Nunca lo hicimos. Y recién ahora pudimos lograr algo que para nosotros nos llena de orgullo y que lo disfrutamos cada centímetro de la casa. Nosotros decidimos seguir adelante, poder seguir apostando al lugar que elegimos. Carmen de Areco siempre nos recibió muy bien y si había que elegir cualquier otro lugar iba a seguir siendo este. Porque en otras provincias sabemos que están los comentarios de que nadie va a generar una situación de inseguridad o la buena educación o que podés salir de noche sin problema. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá hemos salido a tomar helado a las 11, 12 de la noche sin ningún inconveniente, sin el temor de que te pase algo. A mí me han devuelto la billetera que quedó tirada en la calle, con todo el dinero adentro. O sea, esas cosas no suceden en otras partes. Y acá estamos a 140 kilómetros de capital, sigue siendo Buenos Aires. Pero lo mejor fue esto, hacer nuestra casita de material y la casita furgón del fondo dejarla para la familia y amigos. Nosotros somos muy amigueros y generalmente tenemos visitas, entonces que el impedimento de viajar a la noche no sea un problema. Por eso ahora que estamos estrenando nuestra casa de material, el furgón va a quedar preparado como un mini departamentito para familia y amigos. Bueno, ahora van a mostrar el proyecto nuevo. ¿Terminado? Ahí se encarga Cari. Pasen, bienvenidos. Adelante, a muchas casita. gracias. Permiso. Adelante. Oh, qué lindo que está esto. Contanos un poquito, a ver. Bueno, acá hicimos el recibidor. Víctor hizo la mesita de rime. Acá hacemos el comedor, el living, Perfecto. comedorcito. Y ahí el comedor y la cocina. Está un poquito desordenado porque hoy almorzamos en familia. Está perfecto. Y para este lado, acá tenemos el estudio de Víctor, donde Esa. él trabaja. Acá está empezando, digamos. Claro. Falta alguna foto mía, ese tipo de cosas. Después acá tenemos nuestra habitación. Bien, falta terminar de Permiso. decorar. Y detrás de esa puertita tenemos el vestidor. Lo más importante, ¿no? Sí. Y lo lindo es que acá se ve la camioneta Hilux 4x4. Ya va a llegar, no me la quieren comprar, pero ya va a llegar, ya va a llegar. De la habitación pasamos al garage. Esa. Tenemos acá la puerta balcón. Ahí, permiso. Adelante.
Fua. Tenemos el garage. Qué belleza que es eso, ¿no? Ah, esto es una belleza. El Kia. Y después salimos, bueno, tenemos el parque. Acá tenemos el antebaño. Muy Que bien. hicimos también, con la madera que Está hizo buena. Víctor, una pata de máquina de coser. Y acá tenemos el baño. Pasamos Wow. del silo o del tanque de agua a un baño tradicional. Qué cheto que está esto, por favor. Hace 20 días que estamos estrenando toda la casita, que se terminó, que se Exacto. finalizó. Así que bueno, estamos de estreno. Con esto llegamos al final del video. Acá me gustó mucho presentarles a mi papá y a Cari oficialmente. Ellos son los que, bueno, los que me vendieron y medio que me cedieron la casita rodante, la que yo tengo en mi terreno, es la que era de ellos, con la que ellos empezaron y la que ellos construyeron. Y cuando quisimos hacer el baño, ellos me dijeron, ¿por qué no buscas algo redondo o algo así? Y salió la idea del silo, ¿no? Así que bueno, varias de mis ideas en realidad son de ellos. Tengo que cobrar derecho de autor. Así que los creativos son ellos, ¿no? Y también son los que me ayudaron un montón, los que me ayudan siempre, los que siempre están. Así que bueno, agradecerles un montón y también por contar esta historia. Y bueno, también nos gustaría que en sus comentarios pongan qué ideas se les ocurren y si esto les sirvió o si les parece una locura, ¿no?